Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Pueden tomar asiento. Estamos en la casa del Señor. Le damos al Señor gracias por eso, porque siempre es un privilegio y una bendición el que podamos estar aquí. Amén. Y siempre nuestro propósito es conocer mejor a nuestro Dios para poderle servir de la manera que a Él le agrada. Ese debe ser el propósito de cada uno de nosotros, poder agradar a Dios con nuestras vidas. Amén. Así que dispongamos nuestro corazón para ver lo que el Señor tiene para nosotros en esta tarde y podamos recibirlo, aplicarlo a nuestra vida y podamos crecer en el Señor. Ya estamos en el estudio bíblico número 8, así que los que tengan sus libros lo pueden ir abriendo ahí para ver qué podemos aportar todos, porque yo sé que todos tenemos algo que aportar a la clase de lo que hemos estudiado. Y estamos en el libro de Ezequiel. Vamos a ver lo que el Señor habló a su pueblo a través del profeta Ezequiel. Y el tema dice: Ezequiel predijo la restauración de Israel. Las palabras del Señor siempre tienen el propósito de restaurar, de edificar, de vivificar. Amén. Aunque muchas veces la consecuencia viene a nuestras vidas a raíz de nuestra desobediencia, siempre la amonestación del Señor viene antes de que nosotros vivamos esas consecuencias y antes de que veamos el juicio de Dios. No nos distraigamos con las cámaras, vamos a estar pendientes de la clase, amén. Así es que, ¿cómo dije que era el tema? Ezequiel predijo la restauración de Israel. ¿Cómo puede Ezequiel predecir algo? Era profeta, Dios se lo dio, amén. No fue simplemente un deseo personal que él tenía, era palabra de Dios. Así dice el Señor. Cada vez que los profetas de Dios hablaban, siempre empezaban con la palabra: así dice el Señor, amén. Venía directamente de Dios el mensaje. Así es que Dios a través de Ezequiel le dio la palabra de esperanza a este pueblo. Y la lectura la vamos a encontrar en Ezequiel capítulo 36, y vamos a leer del versículo 22 al 31 y luego del 33 al 35. Carol, ¿me puedes leer el pensamiento central? Resulta imprescindible creer a la palabra para recibir los beneficios que en ella Dios nos promete. Amén. Es prescindible que nosotros confiemos en lo que la palabra nos dice, porque tenemos que tener fe para poder recibir las promesas del Señor. Y el texto va, Oriormilo, ¿me lo puedes leer? Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén. ¿Podemos decir que esta profecía se ha cumplido? ¿Se ha cumplido en mí? ¿Se ha cumplido en ustedes? Yo diría que sí. El Señor dice que Él derramará de su espíritu sobre toda carne. Y dice que cuando Él se fuera, dice: yo enviaré otro consolador que estará con vosotros y en vosotros. Amén. Así que vamos a empezar de una vez con la lectura. Dice Ezequiel 36, versículo 22. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os rogaré de todas las tierras y os traeré a vuestro país.
esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y guardaré el trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Y multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos, y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vuestros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Así ha dicho Jehová el Señor: el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas. La tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a los ojos de todos los que pasaron. Y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Amén. Qué profecía más maravillosa le ha dado el Señor a este pueblo. Amén. Pero, ¿por qué necesitaba este pueblo esta palabra hermosa de ser restaurado? ¿Cuál era la condición del pueblo en este momento en que el Señor está dando esta profecía de restauración? ¿Cautiverio? Ellos estaban en el cautiverio, pero y desolación. Recordemos cómo nació este pueblo. Dice la palabra que el Señor escogió a un hombre, Abraham, lo sacó de tierra de idolatría, y el Señor se le reveló a él como el único Dios verdadero, como el Todopoderoso, el Dios verdadero a quien había que adorar. Y de él el Señor le dio la promesa de hacer esta gran nación. Y dice Deuteronomio 7:6 que Dios escogió a Israel para hacer de ellos un pueblo santo y un pueblo especial. Isaías 43 dice que los escogió para que ellos fueran testigos a todas las naciones. Este pueblo, a través de ellos, el Señor se iba a manifestar a las naciones. Se iba a dar a conocer al mundo, para que los pueblos de todo alrededor que eran idólatras pudieran conocer al Dios verdadero. Amén. Y si vemos en el libro de Deuteronomio, a través de todo el libro, vemos como las promesas del Señor, maravillosas promesas que el Señor le daba a este pueblo, si ellos obedecían sus mandamientos. El Señor le dio la lista de todas aquellas cosas que ellos debían evitar. ¿Por qué debemos evitar el pecado? ¿Qué trae el pecado a nuestra vida? Muerte y separación de Dios. Así es que el Señor le da a ellos, como dice Pablo, yo no conocía qué era que yo codiciaba hasta que me presentaron la ley, y pude conocer a través de la ley que codiciar era pecado. Y son cosas que nos separan de Dios. Así es que el Señor le da a este pueblo sus leyes. Y le dice, a ver, alguien que me lo lea rapidito, Deuteronomio 7, 12 al 14. Si lo ponen ahí arriba, y a lo mejor es más fácil. ¿Qué dice de Deuteronomio 7, 12 al 14? Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Amén. Pero ¿cuál era la condición?
en el versículo 12, por haber guardado el pacto, por haber obedecido al Señor, iban a recibir el beneficio, la bendición que el Señor le proveía. Amén. Y ahí mismo en Deuteronomio 8, 19 y 14. Así, el Señor les advierte cuál sería la consecuencia si no lo hacían. ¿Alguien que me lo lea? Olvidarte de Jehová tu Dios, y anduviere en pos de dioses ajenos, y les sirviere, y a ellos y te inclinare, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Amén. Así es que no fue por falta de advertencia, ¿verdad? No fue por falta de advertencia. Lamentablemente, la trayectoria de este pueblo fue así. Vemos que a través cuando leemos la Biblia, a través de los años, de los siglos, este pueblo vivió y atravesó muchas calamidades. Hoy estamos aquí estudiando Ezequiel. Y esta historia se desenvuelve en los años 597 más o menos antes de Cristo. Una vez más este pueblo le había dado la espalda a Dios. Dice que ellos lamentablemente persistían en la idolatría. El Señor les había dicho cuando ellos entraron a la tierra, tienen que deshacerse de todos los pueblos que están aquí, porque ellos los harán pecar con su idolatría. Pero, ¿qué pasó? Se los hicieron parnas, compadres y de todo. No obedecieron. ¿Tenía el Señor una razón por la cual darle ese mandato? Amén. Y cuando el Señor nos habla a nosotros de la misma manera, a veces me duele ver cómo muchas veces nosotros omitimos mandatos del Señor y hasta asumimos que es imposible guardar la palabra de Dios. Guardamos algunas cosas, pero las otras automáticamente decimos, no, eso no es posible. Así que la descartamos. Por eso viene a nuestras vidas la calamidad y la consecuencia de la desobediencia al Señor. No es que el Señor quiera castigarnos, sino eso es como una ley espiritual. Amén, es como una ley espiritual. Si nosotros que conocemos la ley de tránsito, porque yo sé que, bueno, aquí todos manejamos, o la mayoría manejamos, conocemos las leyes de tránsito. Pero si no la conociéramos y agarramos un carro y empezamos a manejar sin conocer la ley, y estamos cruzando una intersección, una luz roja, vemos la luz roja, no sabemos qué eso significa. Como yo no la conozco, simplemente sigo manejando por ahí. ¿Qué puede pasarnos? ¿Ah? Un choque y hasta podemos perder la vida. El no conocer la ley no nos exime de la consecuencia de quebrantarla. Así es que por eso dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Lo que nos va a salvar a nosotros es saber que cuando lleguemos a la luz roja, si no nos paramos, corremos el riesgo de tener un accidente y hasta perder la vida. Amén. Pues este pueblo tenía la ley de Dios. Y ellos la escuchaban todos los sábados. Era obligatorio estar ahí en el templo escuchando la ley de Dios. Pero no era solamente para conocerla, era para ponerla por obra, para aplicarlas a su vida. Pero lamentablemente este pueblo, dice, la Biblia nos enseña que ellos hacían culto a Baal. Dice que el culto a Baal dominó la práctica religiosa de este pueblo. Conteniendo a Dios, habiendo visto los milagros, las cosas poderosas que el Señor había hecho con ellos, mandándoles profetas que le advertían, antes de que ellos cayeran en este cautiverio. ¿Qué profeta mandó el Señor para advertirles? ¿Qué profeta mandó el Señor para advertirles? Hermano Frank, ¿qué profeta mandó el Señor? Ese es uno de ellos. Jeremías, el Señor mandó a Jeremías. ¿Qué hicieron con Jeremías? Lo echaron en una cisterna. No quisieron creer a sus palabras. Lo echaron en una cisterna. Y el rey dijo, no, yo voy a regresar. Así que tú espérame ahí en la cisterna para que tú veas que lo que tú me estás diciendo de parte de Dios no es cierto. Ellos cerraron sus oídos al Señor. Así es que por eso este pueblo cayó en esta desgracia. Y
Antes de entrar a los versículos que hemos leído, que son impresionantes las cosas, las palabras que dice el Señor. Si vamos unos versículos más atrás, en el versículo 17, vamos a ver qué era lo que el Señor le estaba diciendo a este pueblo a través de Ezequiel. Dice el Señor, hijo de hombre, dice Ezequiel en el 16, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, cuando ellos todavía estaban allá en Jerusalén, en Israel, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Así que mientras ellos estaban viviendo en su tierra, en vez de ellos de vivir una vida en santidad, una vida que le agrada al Señor conforme a sus leyes, ellos lo que hicieron fue que contaminaron la tierra con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones, y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos, y conforme a sus obras les juzgué. ¿Qué quiere decir esas palabras? Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. ¿Eh? Según lo que hicieron. Esto quiere decir que nuestro Dios es justo. Dios es justo. Dios juzga conforme a lo que nosotros hacemos. Claro que a veces cuando nosotros mismos nos juzgamos a nosotros mismos, usamos una medida muy diferente. Y nosotros por eso a veces creemos que no nos merecemos consecuencias que experimentamos. Pero sabemos que Dios es justo. Y si estamos recibiendo consecuencias de nuestras acciones, pues, ¿qué nos toca hacer? Arrepentirnos, ¿verdad? Arrepentirnos, pedirle perdón al Señor y dejar atrás lo que hicimos, ¿verdad? Que es lo que se llama arrepentirse, es cambiar nuestro camino, dejar atrás aquellas cosas que nos llevó a la consecuencia y entonces servir a Dios como obediencia. Así que el Señor dice, por esa razón, por lo que hicieron, por eso fue que yo les juzgué y derramé mi ira sobre ustedes y los esparcí por las naciones. Fueron dispersados por la tierra. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi nombre, diciéndose de ellos, estos son el pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Así es que a raíz de lo que ellos hicieron, las naciones que estaban alrededor, que veían al pueblo de Dios, al pueblo que el Señor había sacado de Egipto con mano poderosa, que habían visto los milagros. Este es el hermano tal que hacía milagros, que el Señor lo usaba con gran poder. Ahora lo vemos que está haciendo algo que cuando abre la boca, que cuando se maja un dedo, dice una palabra de este tamaño. Así es que dice el Señor, a raíz de su comportamiento, ha venido la ira sobre ustedes. Y lo que esto ha provocado es que entonces mi nombre sea profanado. Eso nos tiene que llevar a pensar, amén. ¿Hace alguna diferencia nuestro comportamiento allá afuera? Nuestro comportamiento pudiera ser llevar al mundo, que nosotros dice la palabra, ahora ustedes son la luz del mundo. Amén, somos la luz del mundo. Y lo que eso significa es que a través de nosotros la gente tiene que ver a Dios. El mensaje de Dios tiene que llegar para que cuando la gente diga, wow, yo quiero saber ¿por qué tú estás así? ¿Por qué tú estás en paz en medio de la tormenta? ¿Por qué en medio de una situación donde muchos explotarían de ira, tú te mantienes en calma? Podamos testificarle lo que el Señor ha hecho con nosotros. Pero si por el contrario reaccionamos igual que el mundo, entonces lo que va a provocar, porque acuérdense que no somos iguales que los del mundo. Si el mundo actúa como el mundo actúa, pues nadie va a decir nada. Es de esperarse, ¿verdad? Es lo más normal, así es como se supone que el mundo actúa. Pero si es un cristiano, uno que ha profesado ser cristiano, actúa de esta manera,
lo que vamos a provocar es exactamente lo que está pasando aquí, que el nombre del Señor sea profanado. Y el Señor no estaba contento con eso. Eso no es algo que el Señor lo pase por alto y que bueno, el nombre del Señor fue profanado. Y dice que, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Dice la palabra que el Señor se dolió. El Señor se dolió. Por tanto, di a la casa de Israel. Así que aquí empieza la profecía del Señor a través de Ezequiel. Así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel. Porque el Señor no podía hacerlo por ellos. Es decir, no es porque ustedes se lo hayan ganado. No es porque ustedes se hayan arrepentido. No es porque ustedes hayan venido a mí a pedirme perdón. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Y vemos esta frase, por causa de mi nombre, a través de la Biblia. Muchísimas partes de la Biblia, porque lamentablemente nosotros como débiles, como humanos, no merecemos la misericordia de Dios, pero el Señor lo hace por amor a su nombre, el cual profanaste, o otra manera de decirlo es por honrar su nombre, por honrar quien Él es, por honrar quien Él es, Él actúa como Dios, como un Dios que es amor, no que tiene amor, como un Dios de amor, el cual profanasteis entre las naciones a donde habéis llegado. Y Él lo repite una y otra vez. Lo repite una y otra vez, amén. Así que sabemos que para el Señor el pecado de la idolatría representa una afrenta a Dios. Esto fue lo que provocó que el Señor dispersara a esta tierra, a este pueblo por la tierra. Y sabemos que Dios a veces actúa por compasión, pero dice aquí que otras veces lo hace, como sucedió aquí, por la buena fama que tiene su nombre. Muchos de estos judíos que fueron también esparcidos por la tierra, lo más probable es que ellos tampoco estaban muy contentos. A veces cuando nosotros no vemos el mal que hemos hecho, y como les había dicho, muchas veces no pensamos que merecemos lo que nos está pasando. ¿Qué es lo que muchas veces decimos? ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué esto me pasa a mí? Y a veces hasta pecamos en contra del Señor, cuestionando o acusando a Dios, o pensando que Dios no es justo. Y muchas veces, y lo más lamentable, es que hasta lo hacemos con personas que no conocen al Señor. En vez de dar el buen ejemplo, entonces más bien, las personas nos van a ver y van a decir, bueno, si así es como tu Dios te trata, yo no tengo nada que buscar ahí. Ese es a veces el mensaje que nosotros les estamos dando, lamentablemente. Así que tenemos que ser sabios, amén. Ser sabios y pensar bien antes de hablar. Alguien predicaba de que tenemos que ir a nuestro lugar secreto a buscar la respuesta del Señor allá. Amén. Cuando no entendamos las cosas, vayamos a preguntarle al que nos puede decir. Al Señor. Vayamos directamente al Señor y el Señor nos va a dirigir. Amén. Israel falló en honrar el nombre del Señor. Dios usó a Ezequiel para reclamarles ese pecado. Y los creyentes debemos cuidar lo que hablemos cuando estamos en tiempo de disciplina. Tenemos que tener mucho cuidado en lo que nosotros hablamos. Y más aún cuando estamos entre los que no conocen al Señor. Cuando leí esto me acordé de Rahab. ¿Ustedes recuerdan a Rahab? ¿De dónde era ella? ¿De qué ciudad? De Jericó. Así que ella no era del pueblo judío, ella pertenecía a otro pueblo, a un pueblo pagano. Sin embargo, la noticia de lo poderoso que era Dios llegó hasta esa ciudad. Así era la fama del Señor, el Dios todopoderoso que tenía a un pueblo a quien Él protegía con gran poder y gran gloria, y ellos se llenaron de temor.
porque la fama que el Señor proyectó a través de este pueblo había llegado a Jericó. ¿Y qué pasó con esta mujer? Fue salva. Fue salva a través del testimonio que llegó hasta oído de ella. Amén. Así que así de poderoso es el testimonio que podemos nosotros proyectar, o la luz que nosotros podemos brillar al mundo. Amén. ¿Alguien, antes de avanzar, ¿alguien quiere comentar algo? Bueno, verdad que tanto es así que esa mujer, aún siendo prostituta, se habla, tiene una historia muy linda en la Biblia, porque ella, con esa noticia, como dices tú, ella creyó al Dios verdadero. Amén. Y fue salva. Por eso que no podemos menospreciar que un borrachito, una prostituta pueda pararse al púlpito a predicar. Amén. Porque Dios restaura y sana y salva. Amén. El Señor está en el trabajo de salvar. El trabajo de salvar. Así es que por amor a su santo nombre, para que su fama, la fama de nuestro Señor se mantenga y los pueblos no los menosprecien, el Señor actúa. Amén. Dice el siguiente punto, que el Señor traerá a Israel a su tierra para santificar su santo nombre. Dice el 23, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Así es que el propósito del Señor es que las naciones puedan conocer que Él es Dios. No, a veces pensamos, no, porque el Señor solamente escogió al pueblo de Israel. El propósito del Señor era que el mundo conociera quién Él era a través de esta nación que Él escogió. No era solamente que Él se iba a quedar ahí en este lugar y que solo toda la bendición iba a ser con este pueblo y que Él no iba a alcanzar a nadie más. El propósito del Señor escoger a esta nación es que ellos fueran luz a las naciones, para que también las naciones pudieran ser alcanzadas. Por eso el Señor dice, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice el Señor, cuando sea santificado mi nombre. Así que el Señor promete santificar su grande nombre entre las naciones, y de esa manera las naciones sabrían que Él es Dios, que Él es el Dios verdadero. Y la santificación de su nombre incluye demostrar que Él es fiel a sus promesas. Así que el Señor ya les había prometido desde tiempos antiguos. Para este tiempo ya esta nación a lo mejor ya hubiera desaparecido. Pero ellos todavía existían porque Dios es fiel a sus promesas. Y aún estando ahí, los 70 años que estuvieron ahí, y aún después, cuando vinieron otros destierros, el Señor sigue siendo fiel a sus promesas. Y por eso hasta el día de hoy, miles de años después, todavía existe el pueblo de Israel. Eso no se ve en ninguna historia de otros países. Hay pueblos que han desaparecido de la historia, pero este todavía permanece. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a sus promesas. Y esto es algo que el Señor va a continuar promoviendo, enseñando. Amén. El hecho de que Dios quiera que las naciones lo conozcan demuestra su interés en ser el Salvador de todos. Amén. Y os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esta profecía, cuando la dieron, pues claro, dice la palabra que 70 años después, ellos regresaron nuevamente a su tierra. ¿Ustedes recuerdan quién también fue desterrado en ese tiempo, aparte de Ezequiel? Daniel. Así que Daniel era prácticamente de ese tiempo, también fue llevado cautivo. Y uno se pone a pensar, Ezequiel era un hombre de Dios, Daniel era un hombre de Dios. ¿Quién más sabía que había sido deportado junto con ellos? ¿Recuerdan? Los tres mexicanos. Eso mismo. Sadrach, Mesach y Abednego. Lo que nos hace recordar que dentro de este pueblo todavía había un remanente que amaba al Señor. Un remanente que le servía al Señor.
lamentablemente, ellos fueron prácticamente parte del juicio de Dios. Ellos fueron cautivos al igual que el resto que habían fallado y que le habían dado la espalda al Señor. Pero ¿cuál es la diferencia que nosotros vemos con estos hombres? Ellos eran fieles y aunque le pasara lo que le pasara, ellos continuaban con lo que ellos habían creído. Ellos confiaron en Dios y el Señor se glorificó de gran manera a través de ellos. Recuerdan los Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel, que ellos se habían propuesto en su corazón no contaminarse, y cómo el Señor los guardó y los bendijo en gran manera. Así es que cuando una calamidad llegue a un pueblo y nosotros estamos en medio de ese pueblo, dice la palabra que Él es poderoso para salvar al uno que le sirve a Él, o al dos, o tres, o cinco personas que haya dentro de todo ese pueblo. Dice la palabra que Él es poderoso para Él guardar a sus hijos que estén en medio de el juicio de Dios. Así es que vale la pena servir al Señor. Amén, vale la pena servir al Señor. Vale la pena servir al Señor. Así que recordamos que en esos años el Señor una vez más cumplió su promesa. Dice que Daniel dijo: Señor, han pasado 70 años y tú habías prometido que en 70 años íbamos a regresar. ¿Y qué pasó? Regresaron, se cumplió, porque el Señor es fiel a sus promesas. Ahora, no podemos decir que es el cumplimiento de esta palabra que acabamos de leer. Yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Porque hay un cumplimiento en el futuro mucho más grande para este pueblo. Porque sabemos que después que ellos regresaron, volvieron otra vez a ser esparcidos por el mundo. Y no es sino hasta reciente, hasta nuestros días, que este pueblo regresó nuevamente a Israel de una manera milagrosa y sorprendente, como solamente Dios lo puede hacer. Solamente el Señor tiene el poder para preservar a este pueblo y luego traerlo nuevamente a su tierra. Así es que ya, como se predica muchas veces, yo creo que ya estamos llegando a la conclusión, a la culminación de las profecías que el Señor nos ha dado. Así que este es el momento de nosotros permanecer, no de debilitarnos ni de pensar que, bueno, ya se está tardando mucho. Dice que hoy estamos más cerca de su venida que cuando, que el día que creímos. Y han pasado ya 2000 años. Y no fue, como les digo, hasta nuestros días en que vimos la milagrosa reunión de nuevo de este pueblo a Israel. Israel todavía no le sirve al Señor. Así que una vez más podemos decir que todavía esta palabra no se ha cumplido plenamente en ellos. Les falta mucho, pero el Señor ya está obrando. Estamos viendo milagrosamente la mano del Señor obrando y cumpliendo. Claro que no se cumple a la velocidad que a lo mejor nosotros quisiéramos. Quisiéramos que ya todo esto empiece y termine. Y nacen unos y mueren otros y se siguen cumpliendo la palabra, pero nosotros tenemos que permanecer. Amén. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Quién es el que limpia? Dios. ¿Podemos nosotros, puede un creyente en sus propias fuerzas agradar a Dios y obedecerle? ¿Puede una persona en su propia fuerza agradar a Dios? ¿Por qué no? Porque no es contra nuestra fuerza, sino que es con la fuerza de Dios. Amén. El ser humano yo creo que no tiene lo que necesita, no tiene, nosotros solos, no hay manera no hay nada que nosotros podamos hacer para pagar el precio de nuestro pecado, para llegar a la estatura de lo que Dios demanda como agrado a Él. No hay nada que nosotros tengamos, que nosotros podamos hacer. Así que aún la limpieza de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestro ser, viene de Dios. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros hacer? ¿Ah? Recibir la limpieza, obedecer. ¿Qué más nos toca hacer? Servirle, apartarnos del pecado
darle la espalda al pecado, pero la limpieza viene del Señor. Dice, y andar en rectitud. y andar en rectitud. Estaba escuchando una de las clases de discipulado, estaba tratando de encontrar la de la regeneración, no la pude encontrar. Y una clase muy edificadora. El Señor es el que nos cambia, el que nos transforma, pero es algo de dos partes. El Señor hace su parte, nosotros nos toca la nuestra. Amén. Si no, es un pacto entre dos. Y si nosotros no hacemos nuestra parte del pacto, entonces no funciona. No recibimos los beneficios de lo que el Señor promete. Sí, en sí, Dios es soberano y hace conforme Él quiere. Agradar al Señor en todo sentido es muy difícil. Como dijiste tú, nuestra propia fuerza es muy difícil. Eso me recuerda a Moisés, cuando el pueblo ya lo tenía cansado. Entonces el Señor dijo, háblale a la roca. Entonces él lo que hizo fue golpear la roca. Y el Señor se enojó de tal manera que dijo, por no honrarme delante del pueblo. Exacto. No importa quién haya sido tú, qué tanto haya sido tú, si no haces lo que yo te digo, va a haber consecuencias. Entonces agradar al Señor por nuestras propias fuerzas o por lo que yo considero que está bien, no guiándome a través de su palabra, no tiene ningún sentido. No nos lleva al Señor, nos lleva a nuestra propia concupiscencia, como dice la palabra. Podemos cerrar fácilmente. Y ese es un gran ejemplo. El Señor castigó a Moisés por no honrarlo delante del pueblo. Lo mismo que estábamos viendo con el pueblo de Israel. Él prácticamente hizo quedar mal a Dios ahí. No dio un buen ejemplo de Dios al pueblo. Así es que eso tengámoslo siempre pendiente cuando nosotros nos toque actuar en esta vida, que a veces se nos hace difícil, pero tengamos siempre esto presente porque el Señor no lo pasa por alto fácilmente. Amén. Podemos ver los ejemplos de los demás. Este versículo muestra que nosotros no podemos santificarnos, sino que aún esto es provisión de Dios. Y dice en este versículo 3 veces que el Señor los va a limpiar. 3 veces menciona Él la importancia que es de que seamos limpiados. Y sabemos que la limpieza viene solamente de Dios. Y no era solamente, si recordamos que en el tiempo de la ley, donde los sacerdotes tenían que auspiciar para el pueblo, ellos tenían que limpiarse primero antes de ellos entrar al templo y hacer los rituales. Pero eso eran limpiezas que solamente eran externas. Ellos tenían que ir a bañarse, no sé si ellos tenían un lugar especial para eso, y eso era llamado como purificación. Sin embargo, la limpieza que hace el Señor no es algo externo. El Señor hasta los condenó a ellos en un tiempo diciendo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así que en vano me honran. No sirve de nada que nosotros tengamos la apariencia de piedad, la apariencia de ser buenos, pero nuestro corazón esté lejos de Dios y no haya sido limpiado todavía por el Señor. Hermana, pero el Señor escudriña los corazones. Sí. A todos, escudriña y sabe de qué somos débiles. Y también Él nos perdona porque se acuerda que somos carne, que somos polvo. Y es por su misericordia de Él. Amén. Porque somos salvos, pero nosotros no debemos de jugar al cristianismo porque Dios es el que escudriña todos los corazones. Y nuestras mentes, Él las conoce muy bien. Amén. Y es lo que estamos viendo de cómo el Señor castiga. Cuando nosotros tomamos el nombre del Señor en vano y nos llamamos ser cristianos y vivimos una vida desagradable delante del Señor. Amén. Así que eso el Señor no lo toma a la ligera. Esta limpieza que el Señor hace es lo que hace que nosotros podamos regresar otra vez a Dios, porque recordemos que el pecado es lo que nos separa del Señor. Así que la limpieza que el Señor obra en nosotros nos lleva de nuevo al Señor. Y era lo que el Señor quería con su pueblo. Cuando estamos hablando de restauración, no es solamente de la reconstrucción de Israel, de edificar de nuevo los muros. Una verdadera
restauración de este pueblo tiene que empezar con el corazón. No sirve de nada que en lo externo esté todo muy bien, pero por dentro sea el mismo pueblo que maltrataba a su gente, dice derramadores de sangre, idólatras. Esas son las cosas que traen la calamidad al pueblo. Si el Señor no trata con eso primero, entonces será la misma historia que ha venido ocurriendo desde tiempos antiguos, en el que el Señor los restaura, le da la oportunidad, los perdona, y ellos vuelven y caen, y vuelven a lo mismo. Si es que el Señor ya está juzgando los hechos de ellos. Es lo que está haciendo el Señor, ya juzgando el hecho. Sí, está bien no juzgar, pero sí está viendo ya el Señor, está dando el juicio por los hechos que están haciendo. O sea, ya cuando una persona, tú tienes que juzgar a la persona por el hecho, lo que está viviendo, lo está haciendo. El Señor le dio la oportunidad a ellos para que ellos se den cuenta de que ellos necesitan a Dios. De que por ellos mismos no pueden. Y todo esto es para llevarlo a que cuando llegara Jesús lo pudieran recibir y aceptar de que por sus propias fuerzas no iban a poder. Sin embargo, cuando llegó el Señor, el Salvador, lo que el Señor les prometía, porque como les había dicho al principio, la limpieza que el Señor está hablando, nosotros ya la hemos experimentado, ¿sí o no? Dice la palabra que nosotros somos, Él nos ha hecho nueva criatura. ¿Qué significa ser nueva criatura? Ser regenerados. No es que seguimos siendo la misma persona, es que somos otra persona. El Señor nos ha dado un espíritu nuevo, ha hecho un ser nuevo de nosotros, completamente diferente al anterior. Amén. Eso es lo que ha hecho el Señor y eso es lo que el Señor le está prometiendo a este pueblo. Pero ¿qué pasó con el pueblo cuando vino la salvación a ellos? Lo rechazaron. Les dijeron, no te queremos, nosotros no, que este no es el Mesías que nosotros queremos. No, pero llegará el momento en el que el Señor va a cumplir esta palabra en ellos. Amén. Porque el Señor hasta ahora ha sido fiel. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Así que aquí, como habíamos dicho, es como el nuevo nacimiento. El Señor quita el corazón de piedra, que es lo que actualmente tiene el ser humano. No solamente el pueblo de Israel, pero todo ser humano. Y es lo que el Señor hace entonces en nosotros, que pone el corazón de carne. Un corazón dócil, un corazón que está dispuesto a recibir la palabra del Señor. Dispuesto a recibir el mensaje de Dios. Amén. ¿Alguien quería aportar? Cuando habla del corazón de piedra, se puede entender que habla de dos formas, porque los escritores, los escriben, dicen que el corazón de piedra se refiere también a la ley, a la palabra, porque en ese entonces dice que la ley era como una piedra sobre ellos, por eso prácticamente nadie la podía aguantar, nadie la podía vivir, la podía llevar. Pero, así como tú dices, viendo el otro punto de vista, también se refiere al corazón de piedra, que no le entraba nada, sino que ellos estaban duros. Y al corazón de carne, se puede ver que el corazón de carne es el Espíritu Santo que iba a nacer en el pueblo, ¿verdad? No solamente el pueblo de Israel, sino de todo aquel que aceptara a Jesucristo. Entonces, pues es necesario que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros, ¿verdad? Amén. Porque Él es el que nos va a poner otra vez a cuenta con Dios. Amén. Otro versículo para afianzar este versículo, en Romanos 8, dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, Ni tampoco pueden. El hombre natural no puede concebir las cosas de Dios. Las cosas espirituales. Sí, son espirituales, tiene que entenderla espiritualmente, por fe. ¿Cómo se entienden? Por fe, solamente por fe. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero el 9 dice: más vosotros, a los cristianos que está hablando, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no esté. Amén. Así es que evidentemente, y
qué maravilloso que nosotros podamos leer estas palabras en Ezequiel y ver cumplida o extendida hacia nosotros esa promesa también. Poder ver que hoy tenemos nosotros esa oportunidad de tener ese Espíritu del Señor para poder agradarle a Él. Cosas que, bueno, lamentablemente todavía muchos de ellos han aceptado gracias al Señor. Tenía una pregunta, hermano. Estoy leyendo aquí el libro y el libro dice, en el versículo 27, dice, Dios promete poner su espíritu en sus hijos. La pregunta mía es, ¿ellos andaban sin el espíritu de Dios, el pueblo de Dios? Cuando Él dice aquí en esta promesa que dice, voy a poner el espíritu, ¿ellos andaban sin el espíritu? Lo que se entiende es que en ese tiempo el Espíritu de Dios venía sobre ciertos hombres que el Señor había escogido para hacer un trabajo específico. Pero si recuerda, cuando el Señor cuando Él murió y resucitó y fue levantado al cielo, Él dijo, antes de eso Él dijo, me es necesario que yo me vaya para yo enviarles el Consolador. Eso quiere decir que Él no había venido todavía. El pueblo de Dios. Ese es el pacto que hizo Dios con nosotros, con Jesús, que nos cogió a todos, nos embarcó a todos para que entráramos al Santo Espíritu, para que recibiéramos el Santo Espíritu. Pero el pueblo de Dios antes, el pueblo de Israel, tenía el Espíritu de Dios. El Espíritu del Señor no había venido todavía a hacer morada en el corazón del hombre. No, todavía no. Ellos no hacían caso porque solamente los profetas hablaban y ellos no entendían. O los profetas solamente eran los que recibían. Lo que yo les puedo decir, hermanos, es que tenemos ejemplo de hombres de ese tiempo que ellos les fueron fieles al Señor, a pesar de que el Espíritu no hacía morada todavía en ese tiempo en el ser humano. Y uno de ellos, como le había mencionado, era Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos eran hombres que ellos estuvieron dispuestos a morir con tal de serle fiel al Señor. Ahora, todo ser humano tiene la opción de obedecer o desobedecer. Y el Señor honra a aquellos que tienen en su corazón el deseo de servirle. Y el Señor de alguna manera lo va a ayudar a que ellos puedan permanecer. Lo que el Señor nos enseña en el Nuevo Testamento, y recordemos que esas palabras, Él estaba hablando a los judíos. Él no estaba hablando con los gentiles. Era con su pueblo, con los judíos, que Él estaba hablando. Y Él dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, no viene el Consolador. Es necesario que yo me vaya, y entonces le enviaré el Consolador que estará en ustedes. Fue en ese momento, cuando Pedro predicó, estaban en el aposento alto, que ellos recibieron el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vino a hacer morada no solamente en ellos, sino en todos los creyentes. En todos los que aceptaban la palabra, el mensaje, recibían el Espíritu Santo. Eso no existía antes. Eso, de ese momento en adelante, fue que el Señor nos lo dio. Bueno, que respecto a esa pregunta también que está haciendo Edwin, en ese tiempo, como dices tú, el Espíritu Santo, Dios le hablaba por medio de los profetas. A los profetas había mucha gente que le obedecía y le creía que de verdad ellos eran profetas, pero otros no le creían, como el día de hoy. Está el Espíritu Santo de Dios y sabemos que el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo existe, y la gente sigue haciendo cosas que no le agrada a Dios. En ese tiempo los profetas, Dios los usaba para que hablara a su pueblo. Ellos a veces no eran oídos y eran menospreciados, pero lo que sí nos relata la Biblia, había muchos que sí creían. Y eso ha sido toda la vida. Así, sí. La palabra dice que por la ley, el que la obedeciera, viviría por ella. Ahora, todos somos responsables de nuestras acciones. Ellos tenían la ley de Dios y el Señor les dijo, si tú la obedeces, tú vas a recibir vida a través de la obediencia. Ahora, ya está de cada cual decidir obedecer o vivir una vida como ellos hicieron después de desenfreno y de idolatría. Sí, la pregunta es esta, ¿hay profetas entre nosotros hoy día? Uy. Está difícil creerlo. Bueno, yo creo que no podemos limitar el poder de Dios,
pero tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien prestar atención. La palabra profética más segura. Ahora, ¿puede levantar el Señor a una persona y darnos una palabra de sabiduría? El Señor lo puede hacer. Amén. Pero de que esté activo profetas como Ezequiel, no, ya el Señor dejó impreso todo lo que nosotros necesitábamos. Y ellos hablaban acerca del futuro. Ya no hay más nada que añadir a la palabra del Señor. No hay más nada que añadir. Profetas son los que decoran la palabra. Profecía es la Biblia en sí. O sea que profeta, el pastor, tenemos un profeta, tenemos a hermano Frank, tenemos aquellos que o estás profetizando ahorita lo que el Señor hace a través de su palabra. Nada más que como dice, no tienes que tener al Espíritu para hacer caso, tienes que hacer caso a lo que diga la palabra, como profeta que lo estás mencionando. Cuando te das cuenta de tu pecado, entonces el Espíritu viene a redarguirte y a corregirte para llevarte a todo. Amén. ¿Quería comentar algo más? La palabra, bueno, el profeta no hubo hasta Juan. Ya no hay profetas que hablan en el nombre de Dios y digan, esto va a pasar, pero el don de profecía existe. Hay pastores, hay gente que, bueno, hay hermanos en Cristo, hay hermanas en Cristo que hablan la palabra según profecía, y la palabra profecía es revelan lo que dice la palabra. Porque ya está escrito. Pero que dicen, mira que como hoy en día se escucha mucho, tú ves en el YouTube, que mañana va a venir un meteorito y va a terminar toda esa ciudad y no pasa nada. Esos son profetas falsos. Sí. Y hay muchos, porque el Señor dice, cuidado de los profetas falsos. En los últimos días vendrán muchos profetas falsos. Y que si los estamos viendo, YouTube está lleno de eso. Hermana, la palabra es libre albedrío. Dios nos dio a nosotros el libre albedrío para escoger. No nos dijo, tenés que hacer esto. Y lo dice en Deuteronomio 30, del 19 al 20. Los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. Amén. Ahora, el Señor no nos va a pedir algo que nosotros no podemos hacer. Como dice Él, libre albedrío. Es simplemente la decisión que nosotros podemos tomar de servir a Dios o no servirle. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a entender muy poco la palabra de Dios. La vamos a ¿cómo se dice? A entenderla como como se entiende, la quiere entender mucha gente a su manera. A ponerla fácil. Estas no, porque estas son muy fuertes. Pero estas sí las puedo seguir porque son más suaves. ¿Entiendes? Sí. Pero debemos recordar también que este pueblo estaba excluido del mundo, en el sentido de que todo el pueblo se guiaba por la ley de Dios. No es como nosotros que estamos en un mundo en el que nosotros enseñamos a nuestros hijos una cosa y cuando salen ahí afuera se van a encontrar con otra completamente diferente. El cristiano de esta época va contra la corriente, pero este pueblo, el Señor lo separó desde pequeño con ese mismo propósito, que ellos crecieran conociendo una sola ley, y era la ley de Dios. Ellos todos tenían que guardar la misma ley. Ellos no tenían competencia entre ellos mismos de que no, porque yo le enseño lo bueno y los otros enseñan lo malo. No, todos aprendían lo mismo. Ahora, ¿qué tenía que hacer el pueblo? Obedecer. Amén. Y ellos veían la consecuencia de no obedecer y veían la bendición de obedecer. Tenían la decisión de seguir obedeciendo. Amén. Pero ahora nosotros tenemos la bendición de que el Señor nos ha dado, que las leyes ya no están escritas en papel. Dice que Él las iba a escribir en nuestro corazón. Él las iban a quedar impresas en nuestro corazón y nosotros íbamos a vivir guiados por el Espíritu que el Señor iba a depositar en nosotros. Así que, aún en este tiempo, cuando tenemos el Espíritu del Señor, muchos optan por no obedecer, por no hacer lo que el Señor nos dice. Sigue siendo, seguimos teniendo el libre albedrío. Y depende de nosotros aprovechar
las bendiciones y las herramientas que el Señor nos ha dado para nosotros poderles ser fiel al Señor. Amén.